Muy buenas noches amigos. Después de una semana nos encontramos nuevamente para iniciar nuestra sesión número 10 de nuestro curso de Economía Política y hoy vamos a desarrollar este tema que está relacionado con el monopolio, es decir, una forma de competencia. Nosotros hemos estado revisando todos los fundamentos de una competencia libre. O sea, todo lo que hemos visto ha sido libre mercado, libre competencia, y no hemos hablado de los monopolios. Ahora vamos a hablar. Y para eso vamos a recurrir a nuestro documento que siempre dejamos para que le den una leidita, ¿no? Siempre las leiditas antes de sirven para provocar, digamos, la conversación. Entonces, en el documento que les he pasado, fíjense que ahí definimos rápidamente qué es monopolio. Y decimos que es el otorgamiento de privilegios. O sea, no es lo que la mayoría piensa, que monopolio es una empresa y que por ser una empresa ya es una competencia rara, una competencia que no es de libre mercado y que por tanto el gobierno tiene que intervenir. Bueno, estos son distorsiones de lo que es la verdad. La verdad es que cuando se hizo estudios allá por el siglo XIX, ¿no?, sobre la formación de esa teoría de los monopolios naturales, no había, antes de la teoría, lo que se llamaba el monopolio natural. O sea, que la teoría del monopolio natural es después de la formación de estos monopolios que habían sido creados por los propios gobiernos. Es decir, la concesión para los servicios públicos, porque esa es la principal discusión, servicios públicos. Servicios públicos, agua, electricidad, televisión por cable, gas, etcétera, son digamos, las justificaciones de una modalidad de competencia que no es de libre mercado. Entonces, esta teoría del monopolio natural fue, digamos, creada, esta teoría fue creada para darle a los legisladores una herramienta para intervenir. Pero ya estos monopolios ya habían sido creados antes de la aparición de esta teoría. Es decir, no existía el monopolio natural como teoría. Además, los privilegios que hemos hablado, por ejemplo, estaban presentes en nuestro caso en América en las concesiones que daba el virrey para el transporte marítimo de mercaderías que salían de las colonias hacia Sevilla, donde se llevaba finalmente todos estos productos en barcos, que eran custodiados por la armada de la Corona Real. O sea que eran transportistas privados, amigos del virrey. Fíjense ya el mercantilismo del siglo XVII, ¿no? Siglo XVI. Para que no vayan a ser atacados en los lugares donde iban a circular, ¿no? Cerca de Panamá, por ahí estaban los piratas, incluso filibusteros, ¿no?, que eran contratados por el propio gobierno para poder hacer el cargamento de oro y también de mercancía. Esas rutas comerciales eran monopolios, o sea, eran solamente concedidos a aquellos que eran amigos del virrey. O sea, la palabra monopolio no es reciente, no aparece con la teoría incluso que hay al respecto, la neoclásica, sobre la teoría del monopolio natural. Entonces, lo que sí existía eran lo que se llaman las concesiones. O sea, que el gobierno otorgaba privilegios, exclusividades, para que pudieran operar
las compañías de gas, la compañía de electricidad, de agua potable, de ferrocarril, de avión, de televisión, etc. Por cable, ¿no? Me refiero. Entonces, eso es lo que formó estos mercados. Y después vino ya la teoría que justifica esto, que le llaman la falla del mercado, y que crean burocracias para corregir. Bueno, entonces, esto se confunde mucho con lo que la propia competencia del mercado genera, ¿no? Las economías de escala. O sea, los servicios públicos, agua, electricidad, telefonía, son extensivos porque necesitan crecer para que el costo unitario, que se acuerdan que es lo que vimos en la ley de economía de escala, pueda bajar a fin de que esté a precios asequibles al consumidor. Eso es lo que se observó en la historia. Hay incluso muchas aportes de economistas del siglo, fíjense, por esa época, del siglo XIX, ¿no? Que habían escrito que viendo empresas grandes de gas, electricidad, telefonía, de ferrocarriles, de carruajes, etcétera, de transporte, ¿no? En carruajes, jalaba caballos. Viendo eso, aún así, estas grandes empresas competían y los economistas de la época decían que eso de ahí era fuerte competencia y no era monopolio. O sea, evidencias, ¿no? ¿Y cuáles son estos conocidos economistas? John Bates Clark es uno de ellos, el otro es Herbert Davenport de la Universidad de Chicago. Luego hay otro economista de la época, Franklin Giddings, ¿no? David Wells, George Gunton, que son los que estudiaron estos servicios públicos a raíz de, pues, de su comportamiento en el mercado. O sea, nada que pudiera asemejarse a un monopolio. Ahora, los monopolios no es por el uno, ¿ah? Ojo, ya hemos dicho, es privilegios. Lo que se le cuestiona al monopolio es por dos cosas, básicamente. Porque sube precios, o sea, puede levantar precios hasta lo que se le dé la gana, y por la baja producción del servicio, del producto, de lo que esté ofreciendo. Esas dos, o sea, rentabiliza su producción elevando precios y bajando producción. Ese es el ideal de cualquiera. O sea, si fueras tu persona que actúa como monopolio, te comportarías así, de esta manera. Bueno, cobro lo máximo posible trabajando lo menos posible. Eso es monopolio, es lo mismo, trabajo pero en producción. Cobro los precios y tarifas lo más alto hasta donde me dé la elasticidad de demanda y lo hago con el menor esfuerzo posible, con la menor cantidad de producción. Eso es más o menos lo que es, digamos, sería un monopolio de comportamiento así, de levantar precios. Y no es la empresa como tal, que ya vamos a ver cómo es que la competencia es dinámica y no estática. Creo que viene el mano levantada de Eddie Lamán. Si querías entrar en conversación. Compañeros, ¿se escucha, profesor? Sí, sí, por Ya, supuesto. buenas noches con todos, profesor. A ver, solo para aclarar, cuando hablamos de privilegio, estamos hablando de una ley que le está otorgando cierta ventaja a a un Empresa. grupo empresarial o oligarquía, como le podamos llamar, ¿no? Exacto. Solamente, ¿no? Ya, correcto, Sí. profesor. Ya, listo. Bien, entonces, monopolio entendiéndose de esa manera, porque la evidencia histórica muestra eso. Y después, cuando se forman los mercados y aparece la teoría, me refiero a los mercados formados por el gobierno, y a partir de la teoría del monopolio natural, empieza a formarse los monopolios por causa del gobierno. O sea, la teoría es después de los otorgamientos de privilegios. O sea, antes no se le llamaba monopolio a que un servicio postal único en ese territorio pudiese brindar el servicio de correo. O una empresa de electricidad, porque antes había empresa de gas que brindaba alumbrado público. Antes había empresas que alumbraban con ese combustible, pero luego fue
le salió pues un Thomas Alva Edison, donde dijo que la electricidad también podía ser un sustituto del gas para hacer alumbrado público. O sea, ahí rompió, fíjense, siendo una empresa, las empresas de gas que eran conocidas en Estados Unidos por ser las únicas que ofrecían un territorio, le salió en esa época un competidor. Pero ofreciendo ¿qué? Una alternativa de alumbrado público distinto, que era la electricidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de competencia? La competencia es un proceso dinámico, o sea, es una película. Y lo que hacen los neoclásicos, y sobre todo estos que defienden la teoría del monopolio natural, es que ven la competencia como una situación. ¿Qué es una situación? Que tiene que haber un punto de partida donde deben haber un montón de competidores, un montón de compradores. La información es igual para todos, los productos son homogéneos, la información es perfecta, no hay barreras de entrada, no hay barreras de salida. Esa es situación. Eso es lo que combate Indecopi, eso es lo que trata de poner Indecopi en sus normas, en sus multas, en sus advertencias. El convertir ese mercado en que no debe haber uno, sino muchos, ¿no? Entonces eso es lo que trata de perfeccionar el mercado del gobierno a través de entidades como Indecopi, ¿no? Y lo que nosotros lo que vemos es que la competencia no es una situación, es qué ocurre en el proceso. O sea, la película, ¿no? La película. ¿Qué ocurre en el proceso? Y te das cuenta que en el proceso ninguna empresa vive todo el tiempo. Son periodos que pueden tener liderazgo, y esa es la palabra que se debe usar en el libre mercado cuando hay una sola empresa, es por liderazgo, y ver cómo se desarrolla esta empresa por liderazgo. Cuando las empresas empiezan a caminar por liderazgo y supongamos que quieren subir precios en un libre mercado, debe desalentarlo la entrada de nuevos competidores. Porque si tú subes precio y no hay entrada, o sea, no hay impedimento de entrada, entra un competidor y le ofrece a bajo precios. Entonces, digamos así, el líder del mercado que estaba tratando de aprovechar, comportarse con precios monopólicos, o sea, cobrar más y producir menos, va a verse presionado por el competidor que al ver que él sube sus precios y por ley de la demanda, ya saben que si se mantienen los factores iguales y aplicamos la ley de la demanda, dice a menores precios la gente tiende a comprar más unidades, o sea, más cantidad demandada, entonces va a tener que bajar si quiere ganarse el favor del público. O sea, el hecho de que una empresa de economía de escala amplia decida subir sus precios para hacerla de monopolio, tiene que cumplir varias condiciones, no es tampoco que lo puede elevar cualquiera. O sea, a ver, imagínate que tú eres un competidor de artículos como el pan. Si tú tratas de hacerla de monopolista, de subir precios y reducir tu cantidad de pan, primero, la condición necesaria para que sea tu producto el único es que no tengas sustitutos. Ahora, si tú te metes a la panadería y haces pan, vas a encontrar sustitutos. No es que la gente lo único que tiene es comer pan y no hay un sustituto. De hecho, puedes sustituirlo por galletas, puedes sustituirlo por panetón, puedes sustituirlo por otras variedades, ¿no? No solamente el pan francés, no solamente el pan que conocemos. Pueden haber sustitutos. Además, no es esa es la primera es que no tenga sustituto. La segunda, que no sea imprescindible. Es decir, nadie puede dejar de comer pan. El agua sí, ¿no? El agua sí tiene carácter de imprescindible. La electricidad, igualmente. Pero el pan no, pues. El pan no se puede atribuir que tiene condiciones de ser monopolio. Por eso que son algunos, y ahí la palabra servicios públicos. Esa es un poco y por esas dos condiciones que he mencionado, es que también hay que señalar
lo que se llama la elasticidad de demanda. Es decir, si es tan imprescindible el producto y no hay sustituto, lo lógico es que la gente, si le subes el precio, va a seguir comprando. No tanto como antes, pero sí no puede dejar de comprar. O sea, en términos técnicos, no es sustituible y es imprescindible para tu vida que sube el precio y sigues comprando. Eso se llama inelasticidad. Significa ante la variación de un precio hacia arriba o hacia abajo, las cantidades demandadas no cambian. O sea, tiene que ser esas condiciones del producto. Entonces, tú miras todos los productos y son pocos. Son pocos los que tienen esa condición. Porque si ustedes dicen la cerveza, dicen, no, pero es que hay monopolio de la cerveza de... hay una empresa ahora nueva, la inglesa, que no recuerdo el nombre. No sé si es AB... No recuerdo bien el nombre de ¿Corona? la... ¿Perdón? ¿La cerveza Corona o es otra? No, esos son los productos, pero la empresa que importa y produce Cristal, Pilsen, ASB, ¿Bacus? Miller. Bacus, sí, pero tiene otro nombre, ya cambió. Ya Bacus es el recuerdo que tenemos, ¿no? Pero es otro, ACB Miller, creo que sea. Es inglesa. Bueno, esta empresa es casi, tiene el 90-80% del mercado. El otro lo tiene Ambev, que es la brasilera. Y ya los dos ya compiten por, digamos, por ni siquiera cervezas hechas acá. Compiten por traer los mejores productos importados, o sea, cervezas importadas. Pregunta ahí, ¿es imprescindible este producto? Es decir, ¿dejar de tomar cerveza es atentatorio contra la vida? No, para nada, ¿no? No tiene esa condición, no se puede atribuir que es monopolio. Menos, ¿no? Monopolio natural, como le llaman, ¿no? Que es natural, que de la naturaleza sale eso. No, no tiene nada de natural, no es imprescindible, no puede cobrar precios mono. Y sin embargo, Indecopi se mete ahí. O sea, puede tener facultades para corregir los comportamientos de las empresas que he mencionado, ¿no? Ambev y el otro ACB Miller, creo que se llama. Ahora, Profe, una pregunta. dale, ¿Cómo es dale. eso de producto imprescindible? Que sea como el agua. O sea, no puedes dejar de tomar agua, pero sí puedes dejar de tomar cerveza. No puedes dejar de tener electricidad, pero sí puedes dejar de ir al cine. Imprescindible es algo que lo necesitas siempre porque es parte de tu necesidad. Entre esas, el agua, la electricidad, la telefonía también está formando parte de los servicios. Y esa calificación que atribuyen para que José Luis, estén disculpa, preocupados problema de es conexión me lo que parece. se llama servicios públicos. Así le están poniendo. Y es peligrosa esa palabra servicios públicos. Porque no solamente el agua, la electricidad, la telefonía forman parte del paquete de servicios públicos. Ya se está metiendo incluso el servicio público, por ejemplo, educativo, la educación. O sea, bajo esa mecánica de la exclusividad, el Estado puede atribuirse funciones sustitutorias del sector privado. Porque la Constitución, como ustedes conocen, en el artículo 60, cuando quiere crear empresas estatales, tiene que recurrir al principio de subsidiariedad, es decir, donde no hay actividad privada, yo entro. Así dice, así razona, ¿no? Entonces, el servicio público, que es una palabra bastante grande, puede entrar incluso la educación, y hay una palabra que se parece mucho y que lo he escuchado usarlo de manera muy, digamos, secuencial en el tiempo. Servicios esenciales. No sé si han escuchado esa palabra, servicios esenciales. Incluso para la cuarentena de Vizcarra dijo, hay ciertos servicios esenciales que no pueden parar. Esos Es algo servicios... parecido como empresas estratégicas, como lo llaman los así, más socialistas. o menos, exacto. Va por esa línea. Va por esa línea. Es decir, se le da un carácter de servicio esencial y por tanto el Estado puede intervenir ahí. Lo cual se parece mucho al servicio público, donde el servicio público lo que hace las autoridades es regular
se meten ahí y pone autoridades que regulen los comportamientos de esas empresas de electricidad, de agua. Bueno, en nuestro caso el agua sigue siendo estatal. El otro que es el de telefonía, también lo ponen dentro de las reguladoras. Ahí está OCIPTEL, en electricidad, OCINERMIN, en agua, SUNAS, que son las que están ahí, y las demás que no están dentro comprendidas como servicios públicos lo meten en Indecopi. Otras que también andan por ahí, pero que no son servicios públicos, pero también tienen su reguladora para que no se disparen con los precios, es OSINFAR, OSITRAN, o sea, Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte. El otro es Organismo Supervisor de la Inversión Privada Forestal, ¿no? Y que son entidades que también tratan de evitar que se formen mercados cautivos alrededor de una empresa, porque el Estado concedió, ahí fíjense la palabra, ¿no? El Estado concedió licencias, exclusividades en las empresas que están en áreas económicas particulares. Por ejemplo, la rama forestal, la rama de energía, gas, por ejemplo, gas de camisea, está regulado por OCINERMIN. Eso no debería estar, pero está. O sea, para que vean cómo la influencia de esta teoría del monopolio natural los lleva a los gobiernos a intervenir de esa manera, ¿no? Entonces, no hay libre mercado en lo que nosotros conocemos como electricidad, agua, telefonía, y esto que he mencionado de la parte forestal, el gas, y son pues, tienen contratos, incluso contratos ley, que es lo que nosotros nos oponemos, exclusividades, proteccionismos, ¿no? Que siempre hay en este tipo de entidades, ¿no? Estas son las distorsiones que se crean en el mercado a propósito del tema, porque hoy ya estamos viendo monopolio, que es una forma, es lo contrario a la libre competencia. Y ahí del monopolio se derivan en varias formas de competencia. Hay lo que se llama el oligopolio, el duopolio, eso es por el lado de los bienes terminados, cuando hay empresas que comercializan, o son dos duopolios, y son varios oligopolios. Y ese es el lado de bienes terminados. Después hay del otro tipo de competencia, pero en el mercado de factores. Se refiere, por ejemplo, a compradores, que son dos compradores, o un comprador, y cuando es uno, tú le llamas monopsonio, comprador, ¿no? Un comprador. Muchos vendedores, un comprador. Monopsonio, comprador. Y hay el duopsonio, o sea, puede haber dos compradores. Muchos vendedores de algo y pocos compradores, dos. Y oligopsonio, que viene a ser pocos compradores, o sea, tres o más, y muchos vendedores de algo. Ahí vamos a ver ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, en mercado lácteo está ahí Gloria, Laibe y otra más. Gloria, Laibe y uno que se me escapa. O sea, son tres que compran la leche. Son tres compradores grandes de leche. Muchos vendedores de leche. O sea, propietarios de vacas, propietarios de propiedades fongaleros, así se le llama. Bueno, Nestlé, esas profesor, tres. profesor ¿Perdón? Tapia. ¿Nestlé no es el otro? Ahí está, Nestlé, Laibe y Gloria. Esas tres compran a muchos fongaleros, cientos de fongaleros, productores de leche, y son solamente tres. Y ellos deciden entre el productor y el comprador los precios que van a poner en el mercado. O sea, la pregunta es, ¿por qué tres compradores de leche? ¿No? ¿Llama la atención o no? ¿Por qué tres? Entonces uno tiene que ir
averiguar, o sea, uno tiene que investigar. Y te vas a dar cuenta que algo tiene que ver con los reglamentos del Ministerio de Agricultura, con las leyes que norman el mercado. Y te encuentras con leyes así, ley de la leche evaporada. Miren hasta dónde entra la locura de los legisladores, porque hay plata de por medio. Recuerden que estas tres empresas pues mueven millones de soles mensuales para un mercado que una gran mayoría consume lácteos, ¿no? Leche Profesor, principalmente. profesor Tapia, Sí, sí, disculpe. escuchamos. Ahí está haciendo alusión a esa propuesta de proyecto de ley de la congresista de Avanza País, ¿no? Creo que va para derogar, creo que es esa ley. Para Pero ha derogar. habido una ley que se hizo una transacción y que el gobierno estuvo en el medio para que los productores de leche obligaran a las empresas a comprar leche nacional. O sea, antes, ¿qué hacían las empresas? Estas Gloria, Laibe y Nestlé. Combinaban, o recombinaban, creo que es la palabra, la leche de acá y se traían leche en polvo. Y lo mezclaban y salía la leche evaporada. O la leche que según dice no es fresca, pero lo venden como fresca. Bueno, esa recombinación ha sido producto de un debate y ha salido una ley que prohíbe que las empresas, estas tres, puedan traer polvo, leche en polvo y compren directamente la leche de los fongaleros. O sea, miren cómo se reparten en el mercado dos grupos. Y los consumidores están viendo ahí. O sea, Indecopi no dice nada, Ministerio de Agricultura no dice nada, la mayoría somos consumidores, no hay representante en la negociación, porque en una negociación donde hay productores, compradores de, digamos, vendedores de leche y compradores de leche, donde los compradores son tres y muchos vendedores de leche, en esto estás hablando de un mercado de la producción de leche, pero no estás hablando de quienes son los beneficiarios de ese, digamos, mercado que ellos lo crean para la finalidad de venderlo. No entran ahí en la ecuación. Entonces sale lo que sale. Bueno, y sale una ley que lo propuso, creo que el Ministerio de Agricultura, para obligar a las empresas que compren la leche directamente nacional. Ahora, ellos dicen, argumentan los fongaleros, que lo que están haciendo, dicen, y esto es irracional, pero así se debate, que la leche que ellos venden es barata y que la leche que ellos compran es cara. ¿Y por qué es irracional? Porque si fuera barata la leche, la nacional, y fuera caro lo que traen las empresas estas tres, entonces estarían produciendo caro, ¿correcto? O sea, el importar leche se puede, sí, pero tiene sobretasas. Y eso le quita competitividad a las importaciones, ¿no? Porque tú puedes traer leche importada. Si tú eres importador, puedes decir, ah, ya, estos dos manejan el mercado, actúan como monopolistas, suben los precios para que se beneficie tanto el comprador como el vendedor. Yo entro como importador y me tumbo a esos dos, porque yo puedo vender a más bajo precio, porque me trae una leche, digamos, lista para tomar a precios bajos, porque en el mundo hay muchos competidores de leche, o sea, el mercado lácteo a nivel mundial es poderoso. Ahí está Nueva Zelanda, está Australia, Uruguay, Argentina, Japón también, Estados Unidos, son poderosos en la producción de lácteos. Y exportan, o sea, no solamente producen para su mercado, sino que exportan a nivel mundial. Yo con esos precios entro y compito, pero aquí lo que hacen es poner una serie de derechos específicos variables. O sea, si está un precio por debajo del precio de mercado de acá, le ponen una sobretasa. O sea, aparte del impuesto del IGB, le ponen, aparte de su normal impuesto que pagan, un impuesto adicional.
y está demasiado alto, lo subsidien. Bueno, ese es el mercado que tenemos. Ese mercado que está decidido por esos dos grupos, de Gloria, Laibe y Nestlé, y los fongaleros, entre ellos dos se reparten ese mercado que finalmente va a ser vendido en el mercado terminado, ¿no? De la leche. Entonces ahí ven cómo las leyes que están marcando la pauta en ese mercado corresponden básicamente al Ministerio de Agricultura. Hay una historia que ustedes la pueden corroborar en el libro se llama Somos Libres, se llama así, Somos Libres y Seámoslo Siempre. El periodista que escribió eso se llama Cifuentes. No me acuerdo si es Marco o otro nombre, pero no es el gordito ese que sale en Twitter. Es otro, un tal Cifuentes, pero debe ser su hermano, no sé, pero es periodista. En ese libro, que es el entretelón de la reforma de los 90, cuenta que el ministro Boloña, en ese tiempo ministro de Economía, en el año 92 para el 93, en que él entra como ministro, él es el arquitecto de las reformas liberales. O sea, él hizo lo que pudo hacer, porque Fujimori le ponía muchas trabas para privatizar. Si le convenía a Fujimori en su popularidad, lo hacía. Si no le convenía, era muy pragmático, no era liberal, sino que lo hacía por razones de ventaja política, lo que significaba ir cambiando cosas en el camino. Contaba Profe, que... trato de buscar el libro, pero primero me aparece una canción de Mario Hart que tiene el mismo nombre y luego me aparece otro libro que tiene, su autor es diferente al que usted menciona. búscalo ahí, busca ver si es Cifuentes, seámoslo libres, algo así, se llama, y es un tigre como, digamos, un león creo que es un león a color, así color de esos letreros con colores chicha, así bien fuertes, fosforescentes, así es la tapa. Búscalo ahí, debe estar en Lampadia, búscalo en lampadia.com o .p, no recuerdo. Búscalo Bueno, ahí ahí debe siempre estar. encuentro estas clases de libros de hecho, así que supongo que estará ahí. Voy a buscarlo. Sí, búscalo, yo lo tengo por ahí, si me lo pides yo te lo envío, ¿no? Bueno, contaba que el ministro tenía ya la resolución ministerial o el decreto supremo, que a veces lo refrendan los ministros involucrados en el tema, ¿no? Y en este caso, Boloña dijo, vamos a abrir el mercado lácteo, porque de eso se trataba, ¿no? Entonces manda al decreto supremo a Fujimori y lo mira y, ¿cómo es, no? Los ministros también tienen sus topos en la presidencia. Y inmediatamente se enteró que el ministro Boloña había enviado el reglamento donde decía que las empresas, cualquiera, podía traer leche importada, podía venir las inversiones extranjeras, no tenían límites de invertir. Es decir, un mercado libre lácteo. Entonces, los topos del Ministerio de Agricultura le avisan al ministro en ese entonces, Carlos Amat y León, así se llama, Carlos Amat y León, es el ministro de Agricultura de Fujimori, el intervencionista, el proteccionista. Y le dice al presidente, presidente, me he enterado que dentro de su despacho hay un decreto supremo que lo elaboró el ministro Boloña para ser aprobado por usted. A mí me gustaría ver el reglamento, porque eso compete, así, eso compete al Ministerio de Agricultura, ¿no? O sea, la parte agrícola, agropecuaria, entra lo pecuario, que viene a ser los ganados que dan leche, ¿no? Entonces, bueno, le mandó, creo, por correo electrónico y vio ahí el reglamento y le empezó a meter parches. O sea, empezó a modificar el reglamento que era de libre mercado, que podía traer inmediatamente leche ¿de dónde? De Holanda, de las mejores vacas, de Nueva Zelanda, de países como Estados Unidos. O sea, las mejores vacas. O sea, iba a ser una leche para los niños, pues, para que nutran sus cabezas, sus cerebros, ¿no? Para que estén bien, ¿no? Y eso iba a ser bastante beneficioso para la alimentación escolar de los niños, ¿no? Y estos desgraciados del Ministerio de Agricultura, con su mercantilismo,
que estaban ahí, Gloria, no recuerdo, porque eran dos, Ideal y Gloria, eran los dos, la competencia en ese momento, le dan su opinión y le pusieron un calendario, así, un calendario que decía más o menos así. El primer año de operaciones de estas empresas tiene que ser 60% con leche importada y el 40% nacional. El segundo año de operaciones de la inversión extranjera tiene que ser 50-50, es decir, 50 nacional y 50 extranjera. El tercer año de operaciones, la empresa extranjera tenía que ser partícipe de las compras nacionales en un 60% y un 40% de leche extranjera. Y al final de los 5 años acaba que el 100% de la leche que debería elaborar para pasteurizarla y venderla en leche evaporada, debía ser 100% nacional. Fíjense, miren, o sea, pudieron los niños nacidos en los años 90 haber tomado una de las mejores leches del mundo y estos proteccionistas, estos mercantilistas le privaron a los niños que se alimentaran mejor para ser sustituidos por vacas de aquí, peruanas y todo el tema. Profesor, Miren disculpe. hasta dónde llegó esa medida, ¿no? Profesor, Sí. sobre todo hacer hincapié en que también iba a ser una leche con precios más bajos. Además de que, claro, porque iba a venir de afuera y era perfectamente competitiva, podían traer cualquier leche, podía poner sus fábricas. Cuando una inversión pone fábricas, los extranjeros, es que les sale más barato producir aquí que enviárselo de su país de origen. Esa es la idea de hacer internacionalización de empresas. Cuando un exportador ve que en el mercado de recepción de sus productos es competitiva y tiene un grado de aceptabilidad tremendo, entonces ya no tienes que estar exportando, simplemente tú vas con tu inversión al país de donde tu mercado obviamente es grande para justificar la inversión extranjera tuya, en países donde está el mercado donde llegas, es que te sale más barato hacerlo así que estar exportando. Se supone que esa es la lógica, ¿no? Bueno. Profesor Tapia, disculpe, sí, otra interrupción. A eso el señor Rafael López Aliaga hacía alusión o acotaba del término zonas francas. ¿Se refiere usted a eso? No, porque esto no era zona franca, esto era una ley un decreto supremo que abría los mercados porque estamos en plenas reformas, se habían derogado muchos monopolios. En un noviembre, no recuerdo si es del 91 o 92, sacan 400 decretos, no sé si son decretos leyes o decretos legislativos, donde revolucionan todo en un mes. Era así como cuando nosotros hablamos de derogar leyes, bueno, en ese tiempo era la sustitución de un decreto por otro, donde se abrían todos los mercados, de telefonía, habían privatizaciones, del agua, la luz, o sea, en un mes 400 decretos legislativos que voltearon así la economía peruana con Boloña. En un mes. Tú sentías la percibías que algo distinto había en el Perú, con esos decretos, porque eran titulares, pues salían. ENSI, que era la empresa nacional de comercializadores de insumos que producía la leche única para todos, va a ser liquidada, es decir, ya iba a ser privatizado, iba a ser eliminado y que ya se podía traer leche importada. O sea, para que más o menos vayan un poco la magnitud, ¿no? Si era una empresa del Estado que traía arroz, traía leche, traía azúcar, ya eso se eliminaba. O sea, la sensación de eso y otras medidas más que eran... Entonces, los titulares se llenaban, pues, del tema económico. Decían, no, el mercado ahora va a ser libre y salía declarando el ministro, a partir de este momento, ya los particulares pueden traer, etcétera. O sea, ya hablaba en términos de privatistas, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa que dieron el ministro y los demás de la parte del gobierno para que la leche ya no lo trajeran de, ya no Sí, lo sí, sí, trajeran de me olvidé de esa fuera? parte. Sí, sí, sí. Bueno, la típica, ¿no? Va a desemplear, va a arruinar, va a destrozar a los productores, a los fongales. Se les va a venir una huelga, se les va a venir un paro, ¿no? Entonces, como eso lo trabajan así,
Y esto ha sido también este año, ¿ah? Esto de la leche recombinada, la ley que aprobaron en el Congreso también estaban en paro. Esos fongaleros fueron a hablar ahí al Congreso, un petitorio ahí al presidente Castillo. O sea, hicieron sus lobbies, todo, ¿no? Porque estos tipos mueven plata, no son pobrecitos, ¿ah? Cuando tú hablas de los algodoneros, hablas de los fongaleros, hablas de los paperos, eso es plata, ahí hay plata, ahí hay mucho dinero, no es pobrecitos. Esto es por la búsqueda de privilegios. Siempre esto de los monopolios se forman por las exclusividades que pretenden ellos lograr a partir de las prohibiciones para que otros entren a competir. Eso, ¿el que persiguen ellos? Las ganancias extraordinarias. Porque en libre competencia se gana, pero en monopolio se gana mucho más. Entonces, ¿contra qué? ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es producir menos. El monopolio los ponen en una ventaja porque producen menos, no porque se esfuerzan más, producen más, porque eso sería economía a escala. Cuando nosotros hablamos del mito del monopolio natural, lo que quieren negar los críticos del libre mercado, porque ellos piensan que los libres mercados forman monopolios y nosotros decimos no, los monopolios se forman por los carácter que tienen exclusivistas, proteccionistas, las medidas del gobierno, es porque ellos dicen que una competencia puede ser destructiva. Así escúchenlo, la competencia puede destruir. ¿Pero qué va a destruir? ¿Al consumidor? No, destruye a los propios productores. O sea, la preocupación ni siquiera es por el interés general, sino por el interés particular. Y eso fue lo que desanimó a Fujimori para que ya, señor ministro, ponga su calendario y hagamos esto que sea posible. Y entonces Boloña se enteró pues que le habían modificado el decreto supremo que él tenía. ¿Por qué? Porque los topos del ministro de Agricultura pues están metidos en el despacho presidencial. Para que vean cómo es, ¿no? Las luchas. Él mismo ahí, el periodista da cuenta, producto de las entrevistas que ha tenido con varios ministros, es que dentro del gabinete el único que luchaba por las privatizaciones, por las liberalizaciones, por los mercados abiertos era Boloña y tenía solamente creo 2 ministros de su lado, pero el resto eran 16 que eran contrarios, ¿no? No recuerdo bien quiénes eran dentro de los ministros que lo apoyaban, pero los que más se oponía era Sánchez, Sánchez Salvavera, un gordito que ya no se le escucha nada, Guido Penano Allison, ese era el de Industrias. Ahora sí recuerdo, quien lo apoyaba, no, también el contrario a él, a Boloña, era uno que se apellidaba Miller, pero no Hurtado Miller, era otro, que era Relaciones Exteriores. Esos eran los más activos. Y tenía 3 por ahí, 2 que eran de su apoyo. Pero en gabinete siempre ganaba, pues, la mayoría, ¿no? Para que vean los entretelones de cómo se maneja dentro del poder las votaciones, ¿no? Porque todo esto se somete a votación para que luego el presidente lo apruebe. Siempre tiene que haber actas dentro del Consejo de Ministros para aprobar decretos supremos, ¿no? Bien, entonces estas ganancias extraordinarias se ganan por ser único en el mercado, pero no por ser único, sino porque puede poner precios monopólicos, ¿no? Bien, después tenemos, por otro lado, esto del cómo funciona. Esto es public choice, ¿eh? Esta es elección pública. No contento con el gobierno poner sus organismos reguladores, ya los privados se adaptan. Eso es algo increíble porque deberían renegar, ¿no?, de este tipo de concesiones, privilegios. Entonces, ¿qué hace el individuo? Ve una oportunidad y trata de capturar, pero ni siquiera en el mercado, sino en el Estado. Entonces se adaptan, y esto, ¿qué viene? Por lo siguiente. Los servicios públicos,
como se ha institucionalizado en el Estado con regla de juego, entonces el estatismo se refuerza con los siguientes actores. Por un lado, la academia. La academia se adapta a ese tipo de mercado y empieza a ofrecer programas de especialización en regulación de servicios públicos e inclusive maestrías. O sea, y esto tú puedes verlo en dos universidades. Una es la Católica, a nivel de maestría, regulación de servicios públicos. Y tú miras a toda esa gentita que enseña ahí, son básicamente exfuncionarios de los organismos reguladores o de alguna manera tienen vínculos con ellos de manera directa. Profe, Sí, tengo un primo que justamente está estudiando en la Católica, específicamente la carrera de comunicación, y ahí me confirma que sí hay profesores sí hay muchos profesores que tienen también esa línea ideológica de la izquierda y todo eso. en comunicaciones. Sí, está en la carrera de comunicación social, creo. Ya, sí, sí, eso también es parte. Ahí trabajan para el Estado después. Entonces, estos de la Católica preparan tecnócratas, o sea, gente con poder para hacer la lucha, para hacer algo así como la Guardia Pretoriana o serían los espartanos del sistema, que protegen al sistema. Y con esto, ¿qué acompañas para fortalecer el sistema regulatorio, estatista, etcétera? Lo acompañas con estudios de abogados. O sea, a ver, son como varios trípodes, un trípode que tiene varias aristas. Por un lado, las empresas reguladas. Por el otro lado, las reguladoras. Por el otro lado, las universidades que forman técnicos, especialistas en regulación para fortalecer el sistema regulatorio. Incluso hay especialidades o maestría en Derecho a la Competencia, ¿no? Fíjense también, ahí entran las universidades. Y por el otro lado, los estudios de abogados, que son los que le dan el contenido a las leyes, las permanentes actualizaciones que tienen que estar dándole a los reglamentos por un tema de tecnología. Y entonces son como varios puntos que se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, los reguladores que necesitan gente técnica especialista en el tema, porque las reguladoras, cuando la economía es dinámica, es decir, cuando va creciendo poco a poco, van a necesitar más y más personal. Entonces no puede entrar cualquiera, porque como es bastante técnico esto, entonces necesita gente que le traiga de la academia a ellos, ¿no? Y ahí pasan por un filtro que se llaman los concursos anuales o pasantías de estos organismos reguladores. OCIPTEL tiene su curso anual, también la Superintendencia de Bancos y Seguros. Algo de esto que han copiado ha sido del Banco Central de Reserva. Es decir, necesitan sangre nueva, ¿ya? Y se lo dan las universidades, las maestrías y los que estudian especializaciones. O sea, refuerzan a los reguladores. Ahora, los regulados, ¿por qué no piden libre empresa? ¿Por qué no piden libertad? Porque yo le pregunté a uno de los que tenían a su empresa regulada en servicios públicos, en telefonía. Le digo, oye, ¿cómo te puedes conformar con ser regulado? Pide tu libertad, le digo, pide tu libre competencia, pide para que te dejen en paz y puedas crecer. Y el tipo pues defendía el sistema. Y yo pues dije, bueno, seguramente por alguna razón. Y es porque los reglamentos que se elaboran dentro de estos organismos reguladores lo hacen de tal manera que de manera directa no puedes percibir el privilegio, porque le meten palabras técnicas, un lenguaje confuso, que para cualquiera que de afuera quiera entrar va a ver que el lenguaje es profuso, complicado, técnico, no es simple, etc. Y ahí está lo que ellos iban a soportar. ¿Por qué? Porque con ese reglamento se convierte en barreras de entrada.
¿por qué defienden? Incluso es lo peor. Estas empresas reguladas defienden a su secuestrador. Es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que un momento cuando la gente está secuestrada le toma cariño al secuestrador. Bueno, estas empresas se han acostumbrado a ser reguladas que le toman cariño al regulador y no reclaman nada. O sea, se han acostumbrado a ser reguladas y el beneficio es porque saben que el regulador no va a permitir así nomás dejar entrar a cualquier competidor por estos reglamentos que lo hacen de una manera para que el que vaya a entrar no tenga fácil el cumplimiento. Así algo como nos ocurre con los partidos políticos. Queremos entrar a competir, pero nos piden firmas, nos piden requisitos, el libro notarial, que tiene que estar firmado, que tiene que ser 50 mínimo, que 5 tienen que ser dirigentes, que tienen que ser por elección, que además para inscribirte tienes que tener un estatuto, que el estatuto tiene que decir quiénes son, además las firmas tienen que estar legibles, que si se sale del cuadrito ya es ilegible o no es válido, que si pones tu dirección, el del DNI donde vives, o sea, te buscan la sinrazón para bloquearte. O sea, no te facilitan la competencia, sino te lo impiden. Y se forman los cárteles de partidos que ahorita son 11, ¿no? Profesor Tapio, incluso te Sí. exige, incluso te exigen incluso romper tus valores y principios en lo que crees, porque te alinean a una agenda que no es Sí. propia tuyo, de tus ideales, de tu ideología o de tu doctrina, ¿no? Es correcto. Nosotros, por ejemplo, nos piden un resumen del plan de gobierno y que debe contener, dice así, que debe contener como mínimo tal, y ponen ahí o sea, no dice ideología de género, pero sí dice para... Paridad, creo. También, pero digamos la oferta de gobierno es para la comunidad LGTBI. O sea, te lo pone así textualmente. Resolver problemas, ¿cuáles serían su propuesta para resolver los problemas? O sea, te obligan a escribir algo que tú no quieres escribir. Porque nosotros somos iguales ante la ley, no hacemos discriminación positiva, ¿no? Sino para nosotros todos deben ser iguales. Bueno, ese tipo de cosas ocurren en estos tipos de mercados, ¿no? O sea, ponen unos reglamentos que hacen que los regulados estén contentos. Eso es public choice. Esto lo vamos a seguir en un curso que vamos a llevar con Kurt para los dirigentes, porque justamente lo que necesitamos nosotros es argumentar la falla del Estado, no la del mercado. Y por falla del Estado se entiende aquellos actos de gobierno que prescinden de su incompetencia, que creen que son perfectos y que por esa razón se le puede atribuir que el Estado puede resolver las cosas que no se puede hacer, que el Estado no lo puede hacer por falta de conocimiento, de capacidad, etcétera, por una serie de incentivos perversos. Bueno, Public Choice dice, en el regulador de los monopolios se capturan, o sea, capturan al regulador. ¿Por qué? Porque en el caso de los regulados, salen, algunos dejan de trabajar ahí y se van al regulador. Por ejemplo, tú miras el tipo de perfil que requieren para el presidente de OCIPTEL, de OCINERMIN, son gente que ha trabajado en el sector, en este caso, en telecomunicaciones, que sean empresas donde han sido reguladas, para que vean. O sea, es imposible que un liberal entre ahí a trabajar. O sea, tiene que ser de alguien que ha salido de las filas de la Telefónica, de Claro, ya ese es uno de los requisitos. Entonces ya tienes ahí a uno que va a capturar al regulador. Esa se llama la teoría de la captura, así se llama, ¿no? De la Escuela de Elección Pública. Una vez capturado, entonces el ligazón está ya establecido, porque ya conoce cómo funcionan las empresas reguladas y conoce bien cómo debe ser regulado ese sector, de tal manera que no permita la entrada de nuevos competidores, porque de eso se trata, ¿no? Le ponen estándares. Supuestamente los que están en estos momentos en el mercado ya han puesto unos estándares de competencia. Si se salen,
O sea, o mejor dicho, si se salen hacia abajo, o sea, si no logran llegar a la barrera, quiere decir que no tienen los estándares internacionales, entre comillas, para acceder al mercado peruano. Y aquellos que sí sobrepasan, bueno, van a ser pocos. Entonces, el mercado no está abierto, está cerrado por las regulaciones. Entonces, captura primera de parte de quienes trabajaron en las empresas reguladas pasan a ser ahora los reguladores. O sea, son sus colegas, trabajan de pared a pared. Después, los estudios jurídicos. Los profesores de la maestría de servicios públicos, de la maestría de regulación de servicios públicos, de gestión pública, con énfasis en servicios públicos, son funcionarios de las reguladoras o pertenecen al área legal de las empresas reguladas. Entonces ya ven cómo va cerrando, ¿no? O sea, los chicos que aspiran a trabajar y no encuentran en el sector privado, como para quedarse en el sector privado, ven al Estado como su salvación, como su tal, y con el estatus que le van a pagar, porque los reguladores ganan muy bien, ganan de 35.000 soles para arriba. ¿Y de dónde sacan ese dinero, ese presupuesto? Dirán, ¿del presupuesto estatal? No. Cada empresa regulada cobra en el recibo de teléfono, en el recibo de TV por cable, en el recibo de energía eléctrica, lo que se llaman aportes por regulación. O sea, ahí son centavos, ya no digo que sean grandes sumas, pero centavito a centavito, juntas los millones, creo que 1,5 millones de abonados tiene Telefónica en solamente telefonía fija, 1,5 millones. Y esto no entra celulares, 1,5 millones en telefonía fija. Que pagan 30 soles de renta. Son 30 millones de soles mensuales. Dentro de esos 30 millones de soles está el aporte regulatorio. Una parte, un porcentaje va al organismo regulador. Para que vean el presupuesto y se dan el lujo de pagar 35.000 soles. Por eso los chicos postulan a estas maestrías y saben que Profe, si entran a las reguladoras van a ganar muy bien, más que en el sector privado, en un Claro, ¿no? Que no pueden normalmente entrar porque son pocas empresas. Sí, escuchamos. sí, he estado viendo que muchas personas que son más que todo mercantilistas, o sea, endiosan demasiado al gobierno de Fujimori, endiosan demasiado a López Aliaga y los demás mercantilistas siempre dicen, los liberales son solo pro empresas, simplemente defienden a las empresas, pero sin embargo, esas mismas personas son las que defienden el intervencionismo estatal, son las mismas personas que defienden que ciertas empresas tengan ciertos beneficios, y que otras empresas ya no entren a competir. Sí, exacto. Así como tú lo dices. O sea, ya saben, nuestra derecha está en nada. Esa derecha que has mencionado y de otros también, es la que permitió el avance del terrorismo. Es la que permitió que se indemnicen a los terroristas y se persigan a los militares que nos sacaron del terrorismo. Esa Incluso misma derecha, cuando la perdón, un ratito para ministra... terminar. Esa misma derecha es la que permitió que se implemente el manifiesto comunista en las políticas públicas. Esa misma derecha es la que no hace nada frente al avance del izquierdismo. Porque el izquierdismo avanza en las universidades. ¿Ha hecho algo la derecha para frenar eso? Y me refiero a derecha incluyendo empresarios, incluyendo políticos, incluyendo ONGs. ¿Han hecho algo para frenar eso? No. ¿Y cuál es su defecto principal? Que tiene una microambición. ¿Saben cuál es su microambición? Sobrevivir. Y no jugar al contraataque, sino a la defensiva. Con una ambición así, esa derecha le ganan por golear. Por eso nosotros estamos entrando. Porque nosotros no somos reaccionarios, somos accionarios. Nosotros tenemos un plan y todo eso. Ellos no tienen plan, no tienen ni una propuesta, porque todos reaccionan frente al pelotazo al arco que le han metido a la derecha tradicional, la vieja, con el tema de la constituyente. ¿Qué hace la derecha vieja? Reacciona. ¿Cómo reacciona? Diciendo no. Tú con no puedes construir futuro, pues. O sea, ese es el tipo de derecha que tenemos, ¿no? Ok, entonces,
quiero cerrar nada más el círculo de esto de la captura, ¿no? De la teoría de la captura, así se llama, donde los profesores de las maestrías son reguladores o pertenecen a las filas de las empresas reguladas. De ahí, esos profesores a su vez son abogados de importantes estudios jurídicos que le dan jugosas consultorías de las empresas, no, de las empresas también, pero principalmente de las reguladoras, para que le actualicen sus reglamentos, la ley, para que sea compatible con la tecnología que se manejan las empresas reguladas. Y además son tienen como sus clientes a estas empresas reguladas. O sea, tiene a los reguladores y lo cual ahí hay conflicto de interés. Porque si tú trabajas para un regulado donde está el reglamento que va a salir publicado en el peruano y que lo maneja el alto nivel, ¿no?, de la regulación en el Perú, esa misma persona que le hizo el reglamento tiene como su cliente al regulado. ¿Y de dónde saca esa información de cuál es la tecnología? Del regulado. Ahí hay conflicto de interés, porque no está haciendo separación. Simplemente está siendo de tramitador de un interés para que la regulación sea tan exclusiva como para no permitir que uno diferente con otra tecnología entre a competir. Entonces me refiero a telecomunicaciones, energía, gas, etcétera, que hay mucho de tecnología ahí, también en minería. Millones se juega en este mercado, millones de dólares. Entonces ya verán cómo los grandes estudios de abogados pues son también la guardia pretoriana del sistema estatista regulatorio al cual hay que enfrentarse, ¿no? Sí, Johnny. Buenas noches, profesor. Esa figura también se da en la SUNAT porque a las pequeñas empresas también no hay una diferencia, ¿no? Como lo dice un apartheid que se podría decir, ¿no? Que es el trato diferente a las grandes empresas, ¿no? Así es. Con los trabajadores de la SUNAT. También se da esa figura ahí, ¿no? También, así es. También, porque ellos tienen pues estudio de abogado y sus multas son de 200.000, 100.000, ¿no? Soles. Entonces, ellos no quieren perder 100.000 ni 200.000 por aplicar mal un reglamento que le dé o porque el cumplimiento de sus deudas las puede dilatar, ¿no? Puede buscar un resquicio legal por ahí, un vacío de la ley para evitar pagar impuestos, porque eso es lo que tratan de hacer. Dentro del planeamiento tributario hay formas de hacer que ciertos vacíos en la ley puedan ser aprovechables, ¿no? Para no pagar tantos impuestos. Eso es lícito. Eso se llama elusión. Evasión es penado, pero ilusión no. Y la ilusión la quieren también criminalizar. ¿Saben lo que es eludir? Una cosa es evadir. Evadir es incumplir. O sea, tienes que pagar 29.5% y buscas una acción aparentemente legal que incumple con determinado precepto legal. Eludir es, por ejemplo, decir, a partir de 2.100 metros sobre el nivel del mar, las empresas que se coloquen en ese nivel de latitud sobre el nivel del mar no pagan impuesto a la renta. Por ejemplo, eso existe. Eso, tú te vas a la sierra 2100 y tu empresa lo ubicas, tu fábrica ahí y no paga impuesto a la renta, por ejemplo. Si está dentro de tu planeamiento tributario irte ahí, ¿eso es para qué? Para que la fábrica, estando en Lima, va a pagar 29.5, pero si se va a Huancayo, se va por ahí a realizar alguna actividad económica, no paga. En los primeros, no recuerdo si en los primeros 3 años, 5 años. Después ya, una vez que permaneces, ya sí te cobran el impuesto a la renta. En el planeamiento lo puedes hacer, pero si lo haces de manera sistemática, puede interpretar la SUNAT que estás eludiendo, a pesar de que no has violado ni una ley, ¿no? Pero estás eludiendo. Esa palabra eludir no tiene una definición clara, SUNAT. Y el que maneja mejor todo son los abogados, que estos Sería como algo involuntario. son buenos. Como algo involuntario sería. No, es voluntario. Lo que yo estoy hablando es que las empresas planean cómo pagar menos impuestos.
planea, eso se llama planeamiento tributario. Métete, si quieres pagar menos impuestos, métete a un curso de esos, sobre buscar vacíos en la ley o beneficios en la ley para pagar menos impuestos. Eso existe. Hay gente que Profesor, te ya, enseña. claro, buscar algunos vacíos, ¿no? Sí, sí. Es- Y eso es lo es- que condena a la SUNAT muchas veces. No Eso está sería- violando la ley, pero te estás aprovechando de los vacíos de la ley para pagar menos impuestos. Y ellos lo ven malo. Incluso Eso te sería pueden como sancionar. Si no tienes eso buenos sería, abogados, te sancionan, ¿no? profesor, eso sería hackear el sistema, ¿no? Sí, sí, podría ser. Por eso hay que tener buenos abogados. Este sistema está hecho para que los abogados triunfen. Y una vez yo le escuché al señor de Soto decir, ¿cuál es uno de los males que tiene el Perú? Es tener muchos abogados malos, dijo así. O sea que los abogados malos han hecho leyes malas y eso ha condenado al Perú a donde está, dice. ¿No? Y eso es verdad. Ahí sí se le prendió el foco, ¿no? De la ley mala. Después ¡pum!, se le apagó el foco de la ley mala. Ahora está hablando otras cosas. Ok, entonces, cerrando este panorama de la teoría de la captura, para que los monopolios fuesen regulados, imagen y semejanza del regulador, y el regulador también se asemeja mucho a los requerimientos del regulado, es como el sistema regulatorio se refuerza con la academia, con los abogados, para tener a un mercado cautivo, un mercado donde no exista libre competencia, ¿no? Yo les recomiendo que le den una leída al paper que se llama El mito del monopolio natural. El mito del monopolio natural, de Thomas Di Lorenzo, Di Lorenzo. Él es del Mises Institute y un paper que lo han traducido al español de un amigo ecuatoriano que se llama Juan Fernando Carpio. Él hizo esa traducción bastante bueno y ahí habla un poco de la historia, de dónde apareció el tema del monopolio y cuáles son sus problemas que existen con los monopolios y cuál es la solución. Y además toca los temas del problema de la duplicación excesiva, la competencia por área. Un poco en resumen, duplicación excesiva se refiere, ¿por qué debe existir solamente una empresa que pase sus cables por la calle? Dice, duplicación excesiva significa que si permitimos la libre competencia, dice así, los críticos de la libre competencia, es que va a haber tantas empresas que pasen cable por los postes que se va a ver el panorama bastante feo, ¿no? O sea, muchos cables colgando ahí en los postes, porque tantas empresas de telefonía fija quieren colocar. Eso se llama la teoría de la duplicación excesiva, o los problemas. Entonces, la respuesta es, ¿y qué ha hecho el gobierno para evitar eso? Es decir, ¿el gobierno va a regular? ¿O qué está haciendo el gobierno al respecto? Y entonces, la investigación que demuestra Tomás Di Lorenzo es que el problema es la sobreutilización de los recursos públicos. ¿Qué es un recurso público? Las veredas, los postes, el alumbrado público, que eso no tiene precios de mercado. Entonces, el número de cables puede abundar cuando el precio que le pone, como no hay precio, digamos, es libre, entonces una empresa saca su rentabilidad y dice, no me cuesta la vereda, no me cuesta el poste, no me cuesta nada y por tanto me autoriza el gobierno sin cobrarme nada, porque es una sola autorización, entonces yo pongo mi cable. Pero si esos postes, esas veredas tuvieran un precio de mercado, entonces la propia racionalidad económica diría, por cada poste yo te cobro 1 centavo por colocar un cable. Entonces ya no habría abundancia de cables que estén flotando entre poste y poste. Porque hay precios que tú tienes que internalizar a la hora de invertir en cables. Tu servicio, porque tú quieres hacer llegar el servicio de telefonía fija en las casas. Eso no está presente, por ejemplo. Eso no es mercado libre. O sea, la falla del gobierno es no haber permitido que exista un mercado libre de los postes, un mercado libre de las veredas, de los pisos, que alguien
pueda internalizar los costos y lo pueda vender a las empresas que deseen utilizar los espacios públicos para colocar servicios, o sea, servicios públicos, ¿no? De telefonía. Eso igual aplicable al tema de la electricidad, igual es el tema del agua, porque las veredas, las pistas, pues no tiene dueño. Entonces, es cuestión de romper la pista y meter el cable, o romper la pista y meter el tubo. Es solamente un tema de costos de romper, pero no es el costo de pagar un peaje por utilizar esos recursos que son como bienes públicos. Entonces ahí tiene una falla el gobierno porque no ha diseñado un mercado para que eso sea contabilizado dentro de los costos de las empresas que proveen servicios públicos. Después hay otro que se llama la competencia por el área. Por ejemplo, del Norte, Luz del Sur, tienen áreas que están asignadas, que se lo dio en los 90 por la privatización de las empresas eléctricas, la compañía en ese tiempo Electroperú, Electrolima, no sé, no recuerdo bien el nombre, pero eran empresas del Estado y se privatizaron para que Lima tuviese energía eléctrica por inversión privada. Entonces, repito, el tema no está en que exista una empresa. Apple es una empresa muy buena en lo que hace. No es ese el problema es cuánto cobra y si produce mucho. Y lo que ve en este paper del mito del monopolio natural es que estas competencias de área, para que puedan llegar a ser únicas, tienen que haber sido licitadas competitivamente. Quiere decir que si alguien quiere acceder al mercado eléctrico, tiene que ofrecer el precio más bajo posible para que gane la empresa. Entonces, bajo contrato, se compromete la empresa eléctrica que ofreció precios bajos del servicio de electricidad a brindar un servicio de calidad y además con los precios señalados, ¿no? El más bajo posible. Y eso se mantiene en el tiempo. Y si lo trata de subir, reemplazas por otra empresa que quiera entrar a esa área que no es monopolio porque se comporta como mercado competitivo. Recuerden, los contratos, tú le puedes decir bajo contrato, actúa como un mercado libre. O sea, ponme la máxima cantidad de conexiones de agua posible para yo darte a ti la concesión. Y me lo haces a precios bajos para yo darte la concesión. En lugar de que sean dos empresas que mutuamente se autorregulan para darse esa competencia que hace que generen costos bajos, bueno, tú se lo puedes hacer mediante contrato, porque estás logrando el mismo efecto, que en lugar que haya dos, haya uno. Pero ¿quién le pone la condición para que actúe como si hubiese un competidor al costado? Tú, como gobierno. O sea, el área que supuestamente no pueden entrar dos, puede hacerlo uno. A ver, es como la tienda. Tú no puedes decir que la bodega es un monopolio de tu cuadra. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esa tienda compite con otras tiendas que están más allá de tu cuadra, que puede estar en la avenida principal. O sea, el espacio, y hay una bodega, no puedes decir que ese es monopolio porque en tu vereda es una bodega. Ese es el concepto errado de lo que se llama el monopolio por área, ¿no? Nosotros hablamos de competencia, no de monopolio. Monopolio como uno no. Ahora, si esa bodega no, digamos, es el resultado de una prohibición para que pueda haber dos bodegas, ahí sí es monopolio. Ahí sí la municipalidad. Y eso es lo que descubre el señor Di Lorenzo en la investigación que publica, donde decía que cuando pasa del gobierno federal y se lo da las autorizaciones, se la traslada para que otorguen las autorizaciones a las empresas de electricidad, de gas, de agua, a los municipios son capturados por estas empresas que querían la concesión. Y ahí se originan los monopolios por esas áreas.
O sea, no es el libre mercado que origina, sino son los lobbies que originan que haya monopolios. Y eso se ve ahí en esas ciudades donde ocurrió esto, en Baltimore, Maryland, ¿no? Ahí tienen un montón de información como para que puedan ver sobre el tema del mito del monopolio natural. Bien, entonces vamos concluyendo en lo siguiente. Como verán, para nosotros los monopolios son regulaciones, son exclusividades, son las patentes. Ojo, eso también es parte del monopolio, ¿eh? Las patentes son exclusividades que tú le das al dueño del derecho de propiedad. Por ejemplo, inventaste un auto que funciona con el aire, que su combustión es con aire nada más. El patente, la mala patente es esa que le da el carácter de comercialización también. O sea, no es solamente reconocerle que tú eres dueño de ese invento, sino que él dice, bueno, quiero que me den la patente para yo ser el único que venda ese auto hecho por aire. Entonces ahí actúa como monopolista. Cosa distinta es si tú le das el derecho de marca. Es decir, esa marca a nombre de Samir González, se llama así, Samir González, se llama el auto, hecho de combustión de aire, es de él, es su marca. Por tanto, si alguien quiere competir con Samir, la patente no le va a prohibir. A ver, compite, porque él ya hizo su invento, y la gente va a decir, Samir inventó el auto, y acá sale la copia. A ver, trata de inventar lo mismo como hizo Samir. Le dio estas características. Ok, eso será otra marca. O sea, los derechos de comercialización no pueden ser otorgados como monopolio. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita con las oficinas Indecopi, que todos los días otorga monopolios. Todos los días. Y así dice que defiende la competencia, pero todos los días otorga monopolio. Monopolio de comercialización. Nadie está diciendo que de marca no, pero sí de comercialización. Entonces, tu dinero, en lugar de defenderse en la libre competencia, tu dinero le da la exclusividad de marca, perdón, le da las patentes a esas empresas. Ahí creo que levantó alguien la mano. Profesor, a ver, Sí. las franquicias se transforman ¿serían monopolios? No, porque no es concedido por el gobierno. Tú puedes conceder la exclusividad de la distribución o conceder el método de cómo se gerencia una empresa y te doy a ti los colores, te doy a ti la forma de administrar el negocio. Así como hacen, ¿no?, las franquicias, lo que ya conocemos por las grandes franquicias, las McDonald's, Burger King, Pizza Hut, etcétera, incluso hasta educativas, etcétera. Bueno, eso es exclusividad, eso es un contrato privado. A nadie le impide competir en ese mercado. O sea, tú entras a hamburguesas, nadie te impide entrar a competir en hamburguesas, ahí no hay nada de patentes. Lo que se defiende es la exclusividad en lo que tú le estás dando como paquete, ¿no? O sea, marca, color, gestión. O sea, la propiedad intelectual de esa marca, propiedad, forma de gestión, etc. Porque está probado que funciona, por eso lo vendes, ¿no? Si no funciona, no lo vendes. Eso no se penaliza. O sea, no se penaliza porque no hay nada que infrinja a la libertad. O sea, nadie está impedido de crear una franquicia que compita contra la franquicia actual. Lo que sucede es que aquí distorsionan todo. O sea, acá distorsionan lo que creen que es algo contra la competencia. Por ejemplo, yo soy fabricante de medicinas y yo le doy la distribución exclusiva a Boticas Incafar. ¿Cuál es la penalidad ahí? La penalidad es decir que la farmacia y la empresa laboratorio es de un solo dueño. Entonces, esta farmacia vende lo que la fábrica hace, o sea, la farmacéutica hace, y el resto no le vende, o sea, solamente le da a esa cadena por ser del mismo dueño. Eso se penaliza. Eso es lo que ha ocurrido con las multas que le han puesto a 2, 3 cadenas de propiedad Interbank. Porque decían que había concertación de precios.
Es decir, yo establecía un contrato de exclusividad y yo le decía como fabricante, véndelo a tal precio. Entonces, todas las filiales, sucursales que tiene esa cadena, la vendían al mismo precio. O sea, si habían 2, 3 farmacias en una cuadra, y yo le ponía uno Mi Farma, el otro Inca Farma, Botica Farma, algo así, y los 3 me vendían al mismo precio, ahí penaliza Indecopi. Dice, no, eso es concertación de precios. Además, estas 3 pertenecen a un dueño y ese dueño está poniendo un precio que a la gente no le permite verificar dónde está la competencia, porque los 3 tienen el mismo precio. Eso no es libre competencia. Eso es falso. Eso sí hay competencia. Lo que sucede es que, como vuelvo a decir, el espacio como si fuese monopólico, o sea que hay 3 en una cuadra y de las 3 pertenece a un mismo dueño y por tanto la fábrica hace como especie de colusión, integración vertical, desde el fabricante hasta el comercializador final, es una sola cadena de un solo dueño y eso es concertación de precios, no hay competencia porque entre las 3 farmacias de las 2 o 3 cadenas que maneja, todas de alguna manera tratan de subir los precios, porque eso es lo que hacen, subir precios. Profesor, disculpe. Entonces, la solución a ese tema para que no se vea como algo, como que no existiera como que no existiera la competencia es, bueno, pues lo que siempre hablamos, ¿no? Abrir el mercado, ¿no? Abrir el mercado. Ah, ajá, Por eso, correcto. Indecopi es el problema, porque Indecopi da patentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer Indecopi? Primero, tiene que aceptar de que las patentes son el problema. Le está dando la exclusividad a una empresa farmacéutica que sea el único que comercialice eso. Porque, miren, cuando una empresa expone, dice, este es mi invento, y tú lo copias, tú no le estás quitando nada de su invento. Técnicamente no le estás quitando nada. O sea, no le has quitado de su cerebro la idea, ¿no? La idea está en su cabeza. Tú viste el producto y simplemente lo copiaste. ¿Algo le has quitado a la empresa que lo inventó? Nada. No hay robo de propiedad intelectual. Entonces eso es libre competencia. Entonces tiene que aceptar que eso es un monopolio lo que hace Indecopi. Luego, hay una serie de reguladoras alrededor de los medicamentos. DIGEMIT, para comenzar. Ministerio de Salud. Autorizaciones de la municipalidad para poner farmacias. Una cosa es ordenar y otra cosa es autorizar, que es diferente. Licencia de funcionamiento. O sea, tienen que, digamos, un poco abrir la mente los funcionarios. No pueden penalizar lo que la competencia libre hace. Lo que estamos tratando de evitar es los monopolios, evitar las concentraciones, que se reduzcan las opciones del consumidor final, que el productor tampoco tenga, pues, que él produce y solamente tenga un comprador. Bueno, hay ciertas regulaciones que hacen que esos mercados no funcionen porque hay barreras de entrada, hay regulaciones excesivas, los costos de entrada son muy altos, etc. Eso se tiene que liberar. Por eso nosotros hablamos de eliminar leyes malas para liberar el mercado, para que sea menos costoso. Y porque todas las empresas que uno libera para que entre en los mercados, lo que van a hacer es expandirse. Van a ser competitivos. Y el que no hace eso es porque algo de prohibición haya en su mercado que él puede hacerlo y no el resto. O sea, no deja que otros entren y hay algo de eso. Si se da el lujo de subir precios, etcétera, es porque alguna concesión, algún privilegio, porque en libre competencia nadie está impedido de entrar. Si tú levantas precios, es un incentivo para que otro entre con bajos precios. Si la ley de la demanda te dice que apenas entres con bajos precios, la gente te compra más. Solamente hay que darle nada más la buena puntería en esos espacios, en esos mercados donde se llaman servicios públicos. Gas, electricidad, agua, telefonía. Esos son los únicos mercados que se ve más, digamos, confuso la situación.
Por eso les recomiendo que lean El mito del monopolio natural de Tomás Di Lorenzo. Entonces, cerramos nuestra sesión de esta manera. Las ideas claves, ya saben, son estas. Los monopolios son creados por los gobiernos. Monopolios, recuerda que son normas, impuestos, regulaciones que le da la exclusividad a uno y además tiene que cumplir con el carácter imprescindible, no puedo vivir sin esto, además de que si sube el precio, baja el precio, no baja las ventas y no tiene sustitutos. O sea, no hay forma de sustituir la electricidad por otro, ¿no? O no hay forma de sustituir el agua por otro, no hay forma de sustituir la telefonía por otro. 2. Los tipos de bienes son de carácter inelástico, es decir, cualquier subida de los precios no afecta profundamente las ventas. En el libre mercado no hay monopolio. Si tú dices, hay una empresa, pero que lo vende a precios bajos, eso no es monopolio, eso se llama liderazgo. El uno no es por el mono, el uno es por el líder. Y nosotros pensamos que los organismos reguladores es el problema. Son los que generan estas capturas que hemos hablado de cómo se organizan para que el regulado se acostumbre estar de la mano con el regulado. Y hay ciertos espacios privados que se adaptan a ese mercado regulador porque sacan muchas rentas, ¿no? Ya vimos el circuito de los abogados, las universidades, los consultores, los regulados y los reguladores. Es un mercado bien cerrado. Ok, bien, entonces, ¿hay alguna pregunta antes de despedirnos? La próxima semana nos vamos por la sesión número 11. Y ahí vamos a entrar a los 4 mercados. El mercado de recurso natural, el mercado laboral, el mercado de capitales y el mercado empresarial. Y ahí terminamos todo lo que es economía política. Profesor, Sí. lo último, regresando un poquito al tema de la privatización. En el tipo de Boloña, usted siempre nos inculca, nos da la referencia sobre el tema que las privatizaciones populares son las mejores, son por accionariado, ¿correcto? En el tiempo de Boloña, no se dieron así. ¿Fue por qué? ¿Porque Boloña no lo sugirió o porque, en fin, había pues una colusión para favorecer a ciertas personas? Bueno, digamos, yo no tengo pruebas si él actuó de mala fe, no tengo pruebas. Yo me guío por los hechos. ¿Se pudo haber hecho otro tipo? ¿Hay un solo tipo de privatización? No. Robert Poole, que es el experto en privatizaciones de la Reason, de razón inglés, Reason Foundation, te enseña que hay 101 formas de privatizar. 101 formas, no es la venta de una empresa estatal a una empresa privada para que pague por ella el gobierno tiene el dinero de la empresa privatizada y con eso hace obra. No, esa es una de las 101 formas de privatizar. Hay muchas, hay por contrato, hay por concesión, hay de diferentes mixtos, hay del tipo popular que nosotros hemos cogido. Y así, ¿no? Hay un montón de eso. Ahora, Boloña, hasta lo que yo entiendo, trató de impulsar algo que tampoco lo terminaron de hacer por la oposición, digamos que tenía internamente, porque eso lo escribe este periodista, de lo que era Telefónica. Telefónica se le, digamos, pagó por la compañía peruana de teléfono, que era del Estado, 2.000 millones. Pero había un grupo de acciones que se vendieron al público. O sea, la gente podía ir a comprar acciones de la empresa Telefónica en la bolsa de valores por $500, creo que era así. O sea, si tú tenías $500, podías tener tu paquete de acciones compradas en la bolsa. Eso es participación popular de una privatización. ¿Ves? Eso es otra forma. Meterlo a la bolsa, jugarla, y el que quiere tener acciones de la empresa privatizada, ahí tiene el mecanismo por donde puede comprar. Eso se hizo, se vendió, se hizo, pero no mucho, ¿no? Eran creo que 5% del total de acciones se vendieron de esa modalidad, participación popular.
por el año 1997, 1998. ¿Hay otra pregunta que quieran hacer? Profesor, sí, es un tema importante porque nos van a preguntar cómo van a privatizar, porque usted sabe, por ejemplo, en Sedapal hay mucha oposición que no quieren que Sedapal no se debería privatizar. Por ejemplo, hace un tiempo había una propuesta de una organización, creo, privatizar Sedapal, pero la gestión, ¿no? La administración, ¿no? ¿Qué es lo que propondría devolución? Porque nos van a preguntar eso, ¿no? Sí, igualito, participación popular, o sea, la empresa hay que transferirla a los ciudadanos, así como Petroperú, cada uno tenga sus acciones, nos organizamos, hay empresas que podrían representarnos, van al directorio, proponen un plan digamos, de modernización de Sedapal, pueden incluso recibir socios extranjeros. Lo importante aquí es que los dueños, los propietarios de las acciones, siempre van a querer rentabilizar lo que tienen. Si le han dado una acción que vale, pues, a ver, 100 soles, entonces yo tengo derecho a voto, ¿no? Aunque no mayoritario, pero soy minoría, pero quiero que mi acción valga, o quiero que esta acción me rinda utilidades. Mi interés es que le vaya bien a la empresa. Entonces, en las votaciones le voy a decir a la empresa, mira, quisiera que esa empresa, Sedapal, tenga el mejor gerente que lo administre. ¿Qué importa que lo traigan del extranjero? Pero quiero que esa empresa rentabilice. Cosa de que mi acción ya no vale 100. Con el tiempo se empieza a valorizar, producto de una buena gestión, de buenos estados financieros, de buena salud económica, y a ese 100 se convertirá en 200. Y además las utilidades que me pueden rendir, si es que tiene política de repartición de dividendos, también eso me interesa. Entonces ya no tengo un ingreso como maestro, como albañil, sino que tengo además ingreso como propietario de Sedapal privatizado. Entonces, ¿qué le estás dando tú? Lo que no le dieron los gobiernos, o lo que los gobiernos querían hacer, vender una empresa a otra empresa. Y la empresa que la manejaba era la que se beneficiaba de la rentabilidad. Aquí no, la rentabilidad la estamos hablando en términos populares, ¿no? Es decir, y hay gente que seguramente va a decir, bueno, yo quiero liquidez, pues lo voy a vender la acción en el mercado donde me lo compren. Y de repente hay empresas interesadas en comprarle y le pagarán más de 100 soles, ¿no? O sea, ha recibido algo gratis, porque eso es lo que estamos pensando, que sea algo gratis, no sé, de repente puede ser vendido también a un precio simbólico, ¿no? Eso es lo que dice el presidente de Vacas Claro, que mejor es venderlo que regalarlo, aunque sea algo simbólico. Y si los pobres no pueden, los subsidiamos para que compren o algo así. Es lo que él dice, ¿no? Pero esa privatización es diferente a la de Fujimori, diferente a esa de que una empresa se la va a llevar todo, que no, no, acá estamos hablando de que todos supongamos que fuera Lima nada más, todos los limeños somos dueños de Sedapal, porque hay otras empresas de agua y desagüe que están en regiones, que también pueden ser dueños los que viven en esa región. Pero, digamos, lo que tú estás buscando es dos cosas: mejorar el servicio de agua y desagüe, dos, rentabilizar la empresa para que tú como accionista te beneficies, y tres, ser capitalista, que no dependas de un ingreso por trabajar, sino como activo, ¿no? Como un activo que quieras tú tener. Aparte de esa empresa, hay otras empresas estatales, Petroperú, Electroperú, o sea, todas las empresas que tengan cobertura a nivel nacional pueden dividirse entre el número de acciones según sea la naturaleza de la empresa, ¿no? Sí, profesor, porque la población tiene la idea de que privatización es un solo dueño y por eso se opone. Sí, exacto. A veces No, cuando acá yo pueden le ser comento, varios, sí, pueden ser muchos, miles, a veces, cientos de a veces miles. le comenta, pues lo que propone el Partido de Evolución, pero dicen, no, pero ustedes quieren, va a favorecer a unos cuantos nomás, dicen, eso No, también no. tendríamos que No, pero ya explicarle que, escuchaste, pues, ya ah, escuchaste. O sea, sí, acá pues, estamos hablando de millones de personas. Que más bien eso pues. las oposiciones, ¿sabes cuál van a ser? No, son muchos. ¿Cómo se va a manejar la empresa? O sea, ya el tema de organización interna, cómo se van a hacer representantes, ese es un tema ya de otro orden. Ya ni siquiera te cuestiona la privatización, sino te cuestiona cómo se va a organizar internamente.
Ya ese es otro tema, pero sí se puede organizar. Si el mercado ha organizado a millones de personas para comprar y vender, ¿por qué no puede organizar para que funcione una empresa de esa escala? Son tonterías. Bueno, Pero en eso fin, es eso. eso va a haber, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir investigando, nada está dicho, hay que seguir aprendiendo, así esto nunca acaba, ¿no? La política es bonito porque te ayuda a profundizar ideas, verificar experiencias, realidades, dónde se ha cumplido esto, etcétera, ¿no? Bueno, entonces acá nos despedimos, nos vemos el próximo día, miércoles, 7 de la noche, los espero aquí en la misma aula virtual. Dentro de poco ya pasaremos el link para que se lleven esto en sus respectivos computadoras, lo guarden para que lo repasen. Chao, que tengan unas buenas noches, un bonito día. Listo, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Ya, profesor, hasta luego. Hasta luego.